Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro podcast Ambit Talks. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, conocido por todo el mundo, pero a veces no somos capaces de entrar, que son las enfermedades minoritarias o enfermedades raras si las traducimos directamente del inglés. Y para ello contamos con la presencia de Marc Martinell, que es el CEO y fundador de Minorix, una empresa líder en este sector. Muchas gracias, Marc, por aceptar nuestra invitación. Un placer. Pues aquí estamos y bueno, vamos a centrar el tema. Pues todos sabemos que las enfermedades minoritarias, según la definición de la OMS, son aquellas que tienen baja frecuencia, con una frecuencia de menos de 5 casos por cada 10.000 personas. Este tipo de enfermedades tienen mayoritariamente su origen genético y son complejas clínicamente en cuanto a su diagnóstico, en cuanto al manejo y el tratamiento de las mismas. Estas enfermedades son consideradas crónicas, requieren una continua medicación para llevar estas situaciones de enfermedad minoritaria, de enfermedades raras. Y producen situaciones de alteraciones sensoriales, neurológicas, musculares. Los que conocemos casos de enfermedades minoritarias sabemos la desazón, la impotencia que provoca tener un familiar o un conocido con algún tipo de enfermedad minoritaria, de enfermedades raras. Pero hoy queremos tratar el tema desde la óptica de la esperanza, desde la óptica de quien realmente se está dedicando a lo que es la investigación para el tratamiento de enfermedades minoritarias. Y para eso, pues, mejor ejemplo que Minorix me parece que no tenemos actualmente. Minorix apuesta por el tratamiento de la ALD y actualmente están en estudios clínicos en fase 3, fases muy avanzadas y ya con la presentación de documentación para el registro del medicamento en la Agencia Europea del Medicamento. Realmente vuestra historia es de éxito. Además, pues bueno, a nivel del ecosistema empresarial, pues sabemos, ¿no? Sabemos lo bien que os está funcionando y todo. Y lo que pasa es que no sé si todo el mundo es consciente del trabajo que hay detrás de lo que habéis realizado realmente. A través de los medios de comunicación generalistas, incluso también a nivel especializados, estamos observando como cada vez la inversión en la investigación en enfermedades minoritarias está creciendo, la cual es una noticia, pues como decía, de esperanza y positiva. Tanto pues empresas, el mundo de la academia, pues estáis dedicados a esta investigación. La pregunta sería, ¿qué factor o factores consideras que son los que han propiciado todo este crecimiento a nivel de investigación de enfermedades minoritarias? Bueno, es una multitud de factores en realidad. El primero y el que ya tiene más años es un cambio en la regulación. El establecimiento de la designación de medicamento huérfano con todas las implicaciones que esto tiene, tanto en Europa como en Estados Unidos, esto hizo o permitió que se desarrollaran los primeros productos para enfermedades minoritarias o raras, a los cuales tiene una serie de ventajas que permitía, al fin y al cabo, construir un negocio alrededor de estos productos. Podemos olvidar que si los productos no generan un retorno, al final es muy difícil poder justificar la inversión y después no puedes encontrar la forma de desarrollar este producto porque no tienes inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es muy importante la posibilidad de construir o de generar un retorno si el producto se llega a probar. Eso lo permite, en cierto modo, a este tipo de regulación. Esto validó el modelo de negocio, digamos, y hay compañías que llevan muchos años trabajando en las enfermedades raras, pero en los últimos años estamos viendo un auge y eso viene más derivado de la combinación de este existente modelo de negocio con todos los avances tecnológicos que ha habido, ¿no? Y uno de ellos es todo lo que tiene que ver con la diagnosis a nivel genético, el poder entender cuáles son los genes implicados en cada una de estas enfermedades. No olvidemos que son genéticas, casi todas ellas, y esto ha cambiado o ha aumentado mucho la capacidad de diagnosticar este tipo de enfermedades, que uno de sus problemas importantes era la falta de diagnosis. Por lo tanto, teníamos muchos pacientes que no sabíamos muy bien qué tenían. Ahora empezamos a saber qué tienen. Por lo tanto, esto es una mejora, aunque hay mucho camino aún
en ese sentido. Y después también vemos que las enfermedades minoritarias no dejan de ser el paradigma de lo que se llama como medicina personalizada, entre comillas, ¿no? Que está también muy en auge. Y bien, viene derivado de que las grandes enfermedades, ahí cada vez hay menos oportunidades de encontrar nuevos productos que den retornos interesantes, y por lo tanto la industria va a buscar dónde pueden haber nuevas oportunidades. Vemos que las enfermedades grandes se van troceando en realidad en distintos grupos de pacientes en función del background genético u otros parámetros, y eso es lo que en el fondo, esa es la idea detrás de la medicina personalizada. Pero las enfermedades raras no dejan de ser el paradigma, ¿no?, de esto, y por lo tanto también ha despertado el interés en este tipo de enfermedades desde esta perspectiva. Por lo tanto, para resumir, regulación, avances de diagnósticos y la tendencia a buscar nuevas oportunidades es lo que ha hecho que ahora haya mucho más interés en estas enfermedades que en el pasado. Dicho esto, si eres un paciente con una enfermedad rara y yo estoy diciendo que ahora hay mucho más interés, la mayoría de pacientes dirán, oye, pues nadie estudia la mía. Y esto es la realidad, desafortunadamente, ¿no? Nosotros trabajamos en ALD, pero hay muchas otras que nadie trabaja en ellas directamente, ¿no? Porque hay miles y habrá algunos centenares donde hay proyectos, que es mucho más que lo que había 10 años atrás, pero sigue siendo muy por debajo de las enfermedades minoritarias que hay. Entonces, desprendo por lo que estás diciendo que, digamos, hay varios capítulos, ¿no? Por uno es el avance científico-tecnológico, ¿no? Y luego, por el otro, la parte más económica, ¿no? Porque al final pues, requiere una inversión potente, ¿no? Para poder estudiar esto, para estudiar mi enfermedad, ¿no? En ese caso. Entonces, digamos, estos son dos frentes, ¿no? Que, decir, por un lado, hablamos ahora, por ejemplo, del frente más tecnológico, más científico. Digamos, todos estos avances que ha habido en los últimos años a nivel de genética, pues evidentemente van totalmente de la mano del conocimiento científico fundamental, pero luego el avance tecnológico y sobre todo toda la implicación computacional, ¿no? Toda la parte de aplicaciones que realmente ayudan a toda la investigación y desarrollo de nuevos modelos, ¿no? para identificar los targets, ¿no? A los que vas a tratar y realmente digamos, con el objetivo de reducir el time to market, ¿no? Que se llama en definitiva. Digamos, a nivel de esta tecnología, ¿no? De aplicaciones, etcétera, que se están utilizando, ¿realmente son fiables hoy en día el avance que tenemos en este sentido a nivel tecnológico, a nivel de aplicaciones? Incluso ahora se habla de inteligencia artificial, ¿no? Pero hace años que está también ahí trabajando. ¿Es una palanca que realmente ayuda Sí. Bueno, no al tratamiento, sino a la investigación que se necesita? Sí, una palanca importante. No podemos olvidar de que cuando desarrollamos un medicamento, al final tenemos que demostrar una eficacia, ¿no? Y la eficacia, un regulador, el que quiere ver, es un beneficio clínico, ¿no? Y por lo tanto tienes que llegar a demostrar el efecto a nivel clínico, que eso ya por sí ya no siempre es fácil, sobre todo en enfermedades raras, donde el conocimiento de la historia natural, de cuáles pueden ser los outcomes clínicos más adecuados, no siempre es conocido, y por lo tanto esto ya implica un riesgo importante en el desarrollo. Pero para poder llegar a hacer un estudio donde vayas a ver un beneficio clínico, a veces quieres poder ver que realmente estás cambiando la trayectoria de la enfermedad, por ejemplo, en biomarcadores. Para poner un ejemplo de lo que nosotros usamos, nosotros hacemos muchos estudios con resonancia magnética o imagen, ¿no? en el cerebro para ver las lesiones que estos pacientes con ALD tienen, si estas lesiones crecen, si no, si el producto las estabiliza, etc. Y para eso ahí hay mucha tecnología detrás. Ha mejorado mucho lo que puedes hacer con imagen hoy que lo que podías hacer 15 años atrás, ¿no? Donde tenías una resonancia y veías, sí, la lesión parece que crece. Ahora puedes coger esta lesión en 3 dimensiones, calcular el volumen exacto, ver si crece, si no crece, y esto mejora mucho la capacidad de ver si tienes un efecto con tu producto, ¿no? Y ahí detrás de este tipo de tecnologías en realidad juegan muchas otras, porque para poder
para seguir con este ejemplo, ¿no? Coger una lesión y tienes una lesión que tiene un volumen, esto lo puedes calcular a mano, ahí pasando con un técnico que pase horas sabiendo por dónde está pasando la lesión, o puedes combinarlo con tecnologías, por ejemplo, inteligencia artificial, que hagan una primera delimitación de esa lesión de una forma automática, aunque después siempre vendrá el radiólogo a decir, vale, muy bien, vamos a ver que esto esté bien, esté pasando por donde toca, ¿no? Y o sea, hay que hacer algún ajuste. Pero esto ganas mucho tiempo. Y al ganar mucho tiempo te lo permite hacer de una forma más sistemática, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, esta combinación de avances tecnológicos en muchos frentes también ayuda mucho en enfermedades como las que trabajamos nosotros. Entonces, digamos, al final el tiempo es dinero. Es decir, las cosas tenemos que aceptarlas, es así. Al final las empresas pues estamos detrás trabajando, ¿no? Y todo el mundo de la empresa pues tiene que ganar su dinero, ¿no? Y, digamos, al final esta parte de la inversión, claro, yo para mí se me antoja una de las más complicadas, ¿no? Porque realmente, digamos, a niveles de inversión, es decir, tú tienes una idea, esta idea, pues dices, creo que puedo hacer el tratamiento de esta enfermedad, tengo digamos, un historial científico, unas pruebas que me avalan este tipo de investigación, ya no hablo de medicamentos, sino de la parte de investigación. Claro, conseguir inversión para hacer todo este proceso no es nada fácil, porque no estamos hablando de procesos que estamos 3 meses y valen, no sé, 200.000 euros, estamos hablando de millones de euros. ¿Cómo se consigue llegar a fondos que quieran invertir en este tipo de proyectos? ¿Cuesta mucho de convencer o están muy abiertos actualmente los fondos de inversión así a nivel técnico, ¿no? Están más abiertos que en el pasado y así como cuando nosotros empezábamos, que ibas por ahí haciendo el pitch, ¿no? de lo que queríamos hacer, te encontrabas que te decían, enfermedades raras, eso no está muy claro. No todos, porque algunos ya empezaban a ver que sí que se podía construir un modelo de negocio. Hoy en día es un tema que es realmente mucho más habitual y es uno de los campos donde de forma activa se buscan proyectos. Y eso viene de que el retorno de la inversión en estas enfermedades puede ser comparable a enfermedades más prevalentes. Es decir, si tú trabajas en diabetes y tu producto llega al mercado, va a generar unos recursos infinitamente superiores a si estás en una enfermedad minoritaria o rara. Pero la inversión necesaria para conseguir llegar al mercado también es mucho más alta en diabetes que lo que tendrías que hacer en una enfermedad minoritaria. Y eso viene del tamaño de los estudios clínicos que vas a hacer. Porque pues estamos hablando de decenas, pocos centenares de pacientes y en el resto, y en las otras estás hablando de 1.000. Por lo tanto, eso ya cambia la escala de la inversión que tienes que hacer, ¿no? Dicho esto, todo sigue siendo carísimo y a veces no hay conciencia de lo que implica desarrollar un medicamento donde un estudio de lo más tonto, entre comillas, con células te vale 10.000 euros. Y eso es una cosa súper básica, ¿no? Ya te has gastado prácticamente casi como un coche. Y si haces un estudio ya decente con ratones y de eficacia, pues enseguida es un coche de lujo. Y ya no digamos un estudio toxicológico que es como un chalet en la playa y después si te vas a un estudio clínico millones de euros, ¿no? Y es como los números enseguida se disparan y esto hace que, claro, hasta en cualquier proyecto, aunque sea una enfermedad minoritaria que afecta a poca gente, enseguida vas a necesitar muchos millones de euros para poder desarrollar tu medicamento. Ahí vuelvo a la del principio, ¿no? Si no hay la posibilidad de generar un retorno al final, pues no vas a encontrar ningún inversor que te financie y por lo tanto, por muchas ganas que le pongas, no vas a poder desarrollar ese producto. Pero hemos de conseguir poder mantener este balance entre que los proyectos generen un retorno, que sea sostenible para los sistemas de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Que no siempre es fácil. Sí, realmente entiendo que es la parte más compleja, ¿no? Y al final también uno piensa, ¿no? Bueno, pues esto solo está, digamos, al alcance de grandes farmacéuticas y, hombre, yo también la experiencia que tengo, pues he visto empresas grandes, nacionales, que están trabajando en la parte
de enfermedades raras, y lo que pasa es que te encuentras primero, pues esto, el resultado, ¿no? Es decir, la eficacia, ¿no? de este medicamento, y luego toda la parte realmente de que no alcanza la mayoría de la población, sino que al final es, hablando a nivel, digamos, empresarial, sería un nicho de mercado muy definido, ¿no? Que al final es lo que hay que buscar. Has abierto la parte de la investigación clínica. Claro, para mí es una parte muy atractiva, ¿no? Porque, bueno, pues también la conozco bastante. Y esta parte de la investigación clínica, claro, has dicho temas interesantes, ¿no? El tema de que a nivel de pacientes a los que vas a reclutar en un ensayo clínico, pues el número es reducido respecto de una enfermedad mayoritaria, ¿no? Podríamos decir. Pero, por ejemplo, a nivel, al inicio del podcast hablabas del cambio regulatorio, ¿no? En el sentido de, claro, si vamos con el modelo de un medicamento tradicional, por decirlo de alguna manera, el peso regulatorio es muy importante, y al final pues realmente te lleva pues, a barreras, realmente barreras de entrada. En este sentido, por ejemplo, a nivel de ensayos clínicos, claro, necesitas pues la intervención de los comités éticos, la intervención, bueno, la autorización de la agencia, ¿no? También para llevarlo a cabo. Y luego la parte de reclutamiento de pacientes. A nivel de esta parte regulatoria, realmente hay un trabajo con las agencias para tirar adelante los proyectos, ayudan, es decir, al final con que me aprueben el proyecto ya estoy contento, ¿no? Pero a veces, bueno, me están ayudando realmente, o ponen muchas dificultades respecto a lo que sería un producto más generalista. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? Bueno, esta es una parte básica y fundamental del desarrollo de medicamentos en enfermedades minoritarias. Y esto es porque en cualquier desarrollo de un medicamento, y sobre todo si eres una biotech que tu foco es hacer eso, ¿no? Tu plan de negocio es ese development plan que tiene tu producto, ¿no? ¿Qué estudios tienes que hacer para poder llegar al final, confirmar la eficacia, seguridad y finalmente esperemos a que el producto se pueda probar. El problema que hay en enfermedades como ALD o cualquier otra minoritaria es que lo habitual es que no haya ningún medicamento aprobado. Ni que tampoco haya una gran experiencia en esa misma enfermedad, ni que se conozca cuál es el mejor endpoint, ni que haya endpoints clínicos validados, ni una historia natural muy consolidada. Todo eso genera una incertidumbre enorme en cuál es la población que va a responder mejor, en cuál es el endpoint que tienes que usar, la duración del tratamiento, etcétera, etcétera. Todo esto, en enfermedades prevalentes donde ha habido desarrollos previos, todo esto es conocido. No tienes que hablar con un regulador para saber lo que tienes que hacer. Tú haces lo que todo el mundo ya espera que hagas. Si sale el primary endpoint, perfecto, sigue. Si no, ya fuera, ¿no? Básicamente, ese es el modelo en enfermedades más prevalentes. En las minoritarias esto es muy distinto, porque tú partes de un punto de partida mucho más incierto y la forma de ganar o de bajar un poco la inseguridad que tienes ahí es hablar con el regulador. Es decir, señores reguladores, señoras reguladores, queremos hacer este desarrollo, este estudio clínico o estos estudios clínicos y esto es como lo vemos, estos son los endpoints que queremos usar. ¿Estáis de acuerdo? ¿O estaréis de acuerdo si venimos con los datos que esperamos que pueda generar en estos endpoints? ¿Esto sería suficiente evidencia para ir a la siguiente etapa o incluso para solicitar una autorización? Y esto es básico. En Europa usamos el Scientific Advice o el Protocol Assistance, en Estados Unidos vía los pre-INDs o Type Cs o los Types Bs o el meeting que sea con la FDA. Pero hay que validar eso. Esto es fundamental. Sin eso estás yendo a ciegas o puede ser que estés haciendo una gran inversión y después llegues y el regulador diga, pero es que esto no nos sirve. Necesitaríamos haber visto lo que fuera, ¿no? O este endpoint no nos lo creemos. Por lo tanto, es básico. La actitud, si es de actitud de ayudar o no ayudar, yo diría que, como siempre, la postura que tienen que ser las agencias reguladoras es de asegurarse que las cosas se hacen de forma correcta y, por lo tanto, la primera sensación que tienes es que realmente son muy meticulosos y estrictos, entre comillas, ¿no? En lo que se tiene que hacer.
pero sí que ves que cuando hay en este tipo de discusión de ver cuál puede ser el endpoint más adecuado o el diseño de estudio más adecuado, la actitud habitualmente es de intentar encontrar una solución factible, ¿no? Y esto es la percepción que siempre hemos tenido tanto en Europa como en Estados Unidos, que al final lo que quieren es ayudar, en cierto modo, ¿no? Sí, porque al final, bueno, es como todos, hay que pensar en los ciudadanos, hay que pensar en las personas que se van a beneficiar, en definitiva, pues de vuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues, a ver, es muy positivo, ¿no? Es decir, el mensaje este, ¿no? De estar con este apoyo de los reguladores, pero, y entiendo también que el mensaje es desde el principio, acompáñate de los reguladores, es decir, acércate en las etapas preliminares, no cuando ya tengas ya todo definido y luego te encuentres con este stop, ¿no? Decir, oye, pues es que no encaja, pues a nivel regulatorio, o pues, estas limitaciones. Sí, y eso nos saca que al final necesitas unos resultados que conjuntamente sean convincentes y potentes, porque si no, por mucho que te hayas preguntado, asesorado con los reguladores al principio, al final los datos, al final es data driven, ¿no? Sí, Esto sí. de desarrollar un fármaco, y los datos tienen que ser, tanto es seguridad como de eficacia, suficientemente buenos. Sí, sí, exacto. Es decir, la fidelidad de la información y la garantía de que lo que estás presentando pues realmente te avala, ¿no? Te avala pues el beneficio que aporta la medicación. Y a nivel, por ejemplo, del reclutamiento de pacientes, entiendo yo que debe ser algo bastante complejo, ¿no? Porque es claro, es buscar personas con esa enfermedad y el mercado es el mundo. Sí, nosotros desde Mataró pues trabajamos con hospitales de toda Europa y de Estados Unidos a Sudamérica, y eso con nuestro pequeño equipo, ¿no? Y trabajamos realmente con los hospitales de referencia en todas partes. Y lo tenemos como muy integrado, pero cuando lo miras y lo piensas, ostras, somos un equipo muy pequeño, pero que tenemos una presencia muy amplia a nivel internacional en los sitios que toca, ¿no? Para nuestra enfermedad. Pero es que es la manera de hacerlo. Al final los pacientes son pocos, no puedes tener el lujo de hacer un estudio en este tipo de enfermedades en un solo país o dos países o tres países. Realmente tienes que ir a muchos más para poder encontrar los pacientes en un tiempo razonable, y por lo tanto tienes que tener estas relaciones con los centros de referencia, y por lo tanto has de poder tratar con los médicos que ven a estos pacientes, explicarles tu proyecto y que crean en este proyecto, porque realmente es importante que haya un engagement de lo que se llaman los stakeholders, y los médicos que siguen a estos pacientes es uno de ellos, y muy importante, porque han de ver que este producto realmente les puede beneficiar, porque si no, pues tampoco se van a interesar, ¿no? Y por lo tanto es muy importante este ejercicio de tener una presencia, comunicar, explicar. También dan un soporte muy importante o un input muy importante para diseñar los estudios, para decidir los endpoints, lo que decía antes, ¿no? De la falta de información. ¿Dónde está el conocimiento? En la gente que trata de los pacientes, ¿no? Y por lo tanto es muy importante esta interacción, y eso es lo que permite poder reclutar. Obviamente las asociaciones de pacientes también juegan otro papel clave, tanto en lo que es entender la enfermedad, pensar cómo desarrollar un fármaco, como en reclutar, y son interacciones muy, muy importantes, pero que también lo hacen muy interesante y muy gratificante, ¿no? Porque realmente ves muy claramente a los pacientes que estás tratando, y que esto, cuando estás en otras enfermedades, quizá no es tan obvio, ¿no? Porque esta relación es mucho más distante, y en cambio las enfermedades minoritarias eso lo hace muy atractivo. Entonces, pues, una de las cosas que has dicho y que es la característica también de toda la empresa, las biotech, ¿no? Que nacen, ¿no? Con el objetivo de una enfermedad específica, al final es el tamaño, ¿no? Es decir, necesitas un montón de gente pues desde las fases de desarrollo, de investigación, puesta en mercado, necesitas mucha gente detrás al final, ¿no? Digamos, y aquí pues puede ser el modelo pues de empresas farmacéuticas ya consolidadas que tengan sus instalaciones, su equipo de regulatory, su equipo de preclínica, clínica, etcétera. Pero no es vuestro caso, ¿no? Es decir, al final lo que hacéis es, tenéis el conocimiento, tenéis todo
lo que es el conocimiento del producto, el conocimiento de cómo se debe fabricar, etcétera, pero al final necesitáis soporte, ¿no? Es decir, y generar una red de personal que os esté dando soporte, ¿no? Supongo que habéis apostado por este modelo, ¿no? De buscar, pues esto, pues desde... porque vosotros tenéis fabricación propia, la tenéis externalizada, ¿cómo funciona? Correcto, al final podrías usar el modelo Big Pharma, entre comillas, ¿no? De decir, bueno, pues tengo una fábrica, tengo facilities, tengo donde puedo hacer estudios preclínicos, bueno, tengo equipos de todo tipo, entre todas las áreas tengo el personal, porque como tengo muchos proyectos, siempre voy a tener la gente ocupada, ¿no? Nosotros no es nuestro caso, nosotros tenemos un proyecto, una molécula en la cual vamos teniendo unas necesidades que van evolucionando con el tiempo, y por lo tanto nuestro modelo es tener la gente que sabe gestionar todo lo que se va a usar, y entonces subcontratamos a otras compañías o colaboramos con centros académicos todas aquellas actividades que no necesitamos de una forma recurrente en todo el momento, ¿no? Sino que las vamos usando en los momentos que hacen falta. El caso de la fabricación, pues trabajamos con compañías, con CDMOs referentes en Europa, pero no tenemos nuestra fábrica. Lo que sí que tenemos un equipo que sabe cómo se fabrica un producto, todo lo que hay que hacer, y por lo tanto puede gestionar tanto el que hace el API como el que hace el producto, la formulación final. Para poner un ejemplo, pues también tenemos un equipo experto en gestionar estudios clínicos, que lo que hace es, con un equipo pequeño aquí, pues trabajamos con las CROs, con los hospitales, etcétera, etcétera. Lo mismo en toxicología, ¿no? Etcétera, etcétera. Al final somos 30, pero en el día a día del proyecto pues habrá más de 100 personas, que ya es comparable al equipo que hay en una Big Pharma, pero nosotros, nuestros empleados son 30, ¿no? El resto pues son esta vía de interacciones y colaboradores. Sí, no, realmente es muy interesante, ¿no? Porque al final, si todo esto, ¿no? Quien nos está escuchando, si empieza a poner número y sueldos de personas, ya te salen pues la inversión que requieres, y realmente es muy importante, ¿no? Entonces, pues también esta parte, ¿no? Del referente económico, cómo buscarlo, ¿no? Pues es clave para tirar adelante este proyecto. Me parece que el tiempo, nos estamos alargando más de la cuenta, lo que pasa es que es muy interesante, la verdad es que yo estoy aprendiendo mucho de las cosas que estás explicando, y mira, hay una cosa de la que has dicho, al final, la satisfacción, ¿no? Es decir, tú personalmente sabes que estás ayudando a personas que tienen una enfermedad concreta que hasta ahora nadie se había preocupado, entre comillas, porque tuviesen un tratamiento para esa enfermedad, ¿no? Como es el ALD en este caso, pues que realmente lo tengan, y que tú seas pues partícipe de eso, pues debe ser un orgullo que transmites, ¿no? Transmites tal como estás explicando, y oye, pues yo creo ese mensaje de esperanza que decía, ¿no? Al principio, pues encuentro que es fantástico. Y ya para acabar, que nos estamos alargando, ¿algunas recomendaciones para empresas o para gente que esté investigando también el mundo de enfermedades raras? ¿Algún mensaje, alguna frase que te tengas en mente, o que recomendación? Bueno, diría lo que el conocimiento es la clave, ¿no? Por toda la incertidumbre que hay detrás, y como no lo vas a encontrar en los papers, asegúrate que colaboras con la gente adecuada. Muy bien. Bueno, pues seguro que te ha interesado muchísimo este podcast. Realmente la experiencia de Marc que nos está aportando pues es fantástica. El ejemplo, ¿no? de tesón, yo sobre todo lo que veo es muchos años, porque hace muchos años que Minorix existe, y el producto está ahí en las puertas, pero realmente son años y años de estar detrás, de estar trabajando. Y bueno, nada más. Muchas gracias, Marc, y esperemos que haya servido a mucha gente. Un placer. Gracias a ti. Perfecto. Hasta el próximo capítulo.